Bueno, arrancamos ya con tu presentación. ¿Quién mejor que vos para contarnos quién sos, de dónde venís y qué es lo que están haciendo? ¿Qué tal? Bueno, ante todo, muy buenas noches a a toda la audiencia. Mi nombre es Fernando Ordóñez, vengo de Santiago del Estero, soy diseñador ecológico y utilizamos la herramienta de la permacultura a modo de desarrollo de todas las actividades que atraviesan lo que es el centro experimental. Esto más o menos lo venimos llevando adelante desde el año 2010 en un predio que tiene aproximadamente media hectárea de superficie, en donde hemos ido tratando de volcar, bueno, todos los conceptos que nos iba brindando la permacultura en los distintos intereses que que se nos iban planteando, y también en cómo se iba desarrollando la beta económica y de trabajo referido también a eso, ¿no? Porque nuestro espacio es autogestivo, es familiar, no recibe ningún tipo de subsidio ni nada, o sea, se mantiene con la autogestión de sus recursos, ¿no? ¿Y qué se hace en la permacultura? Bueno, mira, la permacultura básicamente es una ciencia de diseño que lo que hace mediante el estudio y la observación de la naturaleza es crear diseños que permitan a largo plazo generar ecosistemas productivos que nos permitan desarrollar habitamientos humanos autosustentables. Es medio largo, pero si uno lo va desguazando, no tiene mucho que ver, no es algo muy distinto a lo que es la mirada, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿no? Mirar, observar, entender, internarse dentro de lo que es la naturaleza y permitir abrir canales para que ella te vaya contando ciertas cosas, ciertas enseñanzas, y de esa manera ir trayendo la sabiduría ancestral de nuestros pueblos y amalgamarla con todas las tecnologías nuevas que se vienen desarrollando. Entonces, en ese camino venimos pujando, por ejemplo, cuestiones como los sistemas de tratamientos de agua, lo que es bioconstrucción, agricultura orgánica, tratando de ir viendo de dónde va la beta o dónde va el interés de las personas, porque durante todos estos años que hemos venido funcionando, los intereses dentro de las mismas poblaciones que se iban acercando al lugar iban variando. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, hemos tenido un auge y un interés muy importante en lo que ha sido todo lo que es producción, producción agroecológica, por ejemplo, cómo hacer un plantín, cómo hacer una huerta, ligado mucho a la imposibilidad de salir, al tema de pandemia, que se necesitaba producir alimentos por una cuestión económica también, la gente no estaba trabajando, entonces necesitaba producir. Y bueno, también hemos ido trabajando mucho, como te decía, con las cuestiones de bioconstrucción, pero el eje de Permacultura Santiago del Estero siempre ha sido el factor más importante que tenemos en la zona, que es el agua. Justamente el agua que nos atraviesa en estos últimos tiempos y nosotros en Ecológicamente no hablamos de últimos tiempos refiriéndonos al 2026 ni al 2025. Recuerdo en el 2022 ya tener una anotación, siempre lo contamos al aire acá en Parque Vida, crisis hídrica en Mendoza y tenía muy resaltado atención. Hoy estamos en el 2026 y estamos en el medio de una discusión y de un intento muy noble por parte de muchísimas asambleas, agrupaciones, comunidades, pueblos, de frenar esta posible modificación de la ley de glaciares. ¿Qué significa para ustedes? Ya algo nos anticipaste, el agua es fuente de vida, la necesitamos todos, todas, todas, absolutamente en cualquier parte del país. Pero ¿qué significa para Santiago del Estero el agua? Bueno, para el agua para Santiago del Estero es un recurso totalmente vital y escaso. Es muy importante lo que hablas de la emergencia hídrica, por ejemplo, de Chile. Nosotros en el año 2012, más o menos, creo aproximadamente, hemos hecho una capacitación con la Universidad de Costa Rica, en donde desde la Universidad de Costa Rica y otras universidades en conjunto se comenzaba a hacer los estudios para comenzar a formar la primera huella hídrica, los estudios de huella hídrica, y formalizarla dentro de lo que es la parte teórica y científica.
Esto, ¿a qué viene aparejado? Nosotros como humanidad, en los efectos antrópicos de nuestra agricultura, de nuestras producciones y demás, de nuestra industria, hemos ido alterando el medio ambiente y eso se ha ido midiendo en distintas huellas. Primero, la huella ecológica, que es la huella que mide la desaparición de las especies, el retroceso, por ejemplo, de los ecosistemas y demás. Después esa huella se va profundizando en lo que es la huella de carbono, que es cuando a las actividades humanas se le agrega la industria, se le agrega sumarse arriba del petróleo para acelerar todos los procesos, tanto productivos como los procesos de agricultura. Entonces comenzamos a tener un impacto que se empieza a ver en lo que es la huella de carbono. Y más o menos a partir del año 2010 los científicos empiezan a ver que se empiezan a surgir semáforos de emergencias hídricas en distintos lados del mundo. Entonces dice, bueno, estamos ante la necesidad de empezar a trabajar en lo que es el estudio del impacto de lo que es el uso del recurso agua a través de una formación formal de una huella hídrica. La huella hídrica lo que mide es tanto el consumo en estado líquido a través de los acuíferos, a través de los ríos, en estado sólido a través de los glaciares y en estado de vapor en lo que es la humedad que se traslada sobre los territorios a través del viento y las corrientes, ¿verdad? Nosotros, en ese contexto en el que se empieza a estudiar, se arrojan números que eran terroríficos, o sea, menos del 40% de la población del mundo en general no tiene acceso al agua. Y si nosotros vamos a lo que es la parte de Santiago del Estero, que es lo que más me compete como santiagueño, tenemos un contexto en el que hoy, 2026, en las grandes ciudades de Santiago del Estero, el 20% de la población no tiene acceso al agua potable. Y si nosotros nos corremos unos 20, 50, 70 kilómetros hacia lo que es el interior de la provincia, ahí los números pasan a un 60%, a un 40% en algunos lugares. La cuestión hídrica, nosotros en Santiago del Estero estamos sobre lo que sería un clima semidesértico. Ahora con el cambio climático, hace 4 o 5 años que venimos entrando como en un semitrópico, en donde se ha aumentado considerablemente, por ejemplo, las mediciones de humedad ambiental. O sea, hemos pasado de tener un calor seco de desierto a un calor húmedo de trópico. No quiero que esto se confunda y se piense que por pasar de una zona desértica a una zona tropical se solucionan los problemas hídricos. No, todo lo contrario. Al pasar de un sistema desértico en donde toda la naturaleza está preparada para trabajar con una determinada cantidad de aguas, al pasar a una situación cuasi tropical, se generan inundaciones. Nosotros tenemos un problema muy grande con lo que es el avance de la frontera del agronegocio, en donde sistemáticamente tenemos un modus operandi de que se agarra zonas de monte, se las desmonta, se hace agricultura intensiva y hace soja, trigo, sorgo durante 3 o 4 años hasta que se agota la tierra y directamente, en vez de dejar que esa tierra se recupere un poco, directamente se le pone ganado. Entonces ese ganado termina de consumir los pocos recursos que le queda de regeneración a la tierra y se provoca una desertificación. Entonces estos grandes conglomerados que son 2.000, 5.000, 7.000 hectáreas, utilizan durante 4 o 5 años esas hectáreas, después lo abandonan desertificado y se deforesta otro lugar. Entonces, nosotros en Santiago del Estero no tenemos un glaciar que produzca agua, pero tenemos nuestro bosque nativo, nuestro monte, que es también un creador de humedad, que también genera, por ejemplo, que se precipiten lluvias, o sea, es un generador de humedad. Entonces, si nosotros vamos ahora hacia lo que estamos hablando al comienzo, de que tenemos una situación de estrés hídrico en un lugar que es cuasi desértico, en donde la mayoría de la vida de la provincia depende directamente de sus ríos, sus acuíferos y sus bañados, y nosotros estamos ya en una situación de peligro, avanzar sobre la ley de glaciares, hacer minería en los glaciares, donde nacen las cuencas de los ríos,
como mínimo lo que va a ser, en el caso de que todo salga perfecto, de que sean las excelentes personas que dice que son y que tengan todos los recaudos que dice que van a tener, como mínimo el caudal va a bajar. Entonces eso va a producir automáticamente una profundización de estos peligros, porque nosotros estamos viendo que los ecosistemas tienen recursos ecosistémicos. Los recursos ecosistémicos es cuánta agua pueden producir, cuánto calor pueden absorber, y también, o sea, tenemos la cuestión de dentro de esos servicios ecosistémicos, cuánta contaminación pueden absorber estos sistemas, estos ecosistemas. Entonces, nosotros ya tenemos sobrepasadas todas las mediciones de los que ya puede absorber estos ecosistemas. Si nosotros encima reducimos el caudal, que es lo que licúa, lo que diluye todos estos contaminantes, todo el problema se va profundizando mucho más. Entonces, pensar hoy en un concepto de estrés hídrico mundial, un concepto de estrés hídrico en clave amarilla en Argentina. No tenemos una situación como la de Chile, que está en alerta naranja cuasi roja. Chile está estipulado que dentro de 40 años, dentro de 20 años, en 2040 se quede sin agua. Tenemos la experiencia de Uruguay, que el año pasado, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño pasado, ha tenido que entregar a la población agua dulce mezclada con agua salada porque estaban sin agua. Entonces, hay conglomerados que hoy son mucho más grandes y tienen mucho más poder político y económico que las provincias, y pensar que esos conglomerados que son mucho más grandes y que a veces tienen una riqueza 100 veces más grande a las provincias, van a agarrar y van a decir, no, yo no voy a hacer nada, me voy a sublevar a lo que las provincias dicen. Lo que la experiencia empírica de otros lugares nos dice y el sentido común nos dice es que no va a ser estos conglomerados que trabajen para las provincias, sino las provincias las que trabajen para estos conglomerados, y ahí el peligro de la situación. Recién hacías mención a esta situación de Chile, y volviendo a la ley de glaciares, es una de las frases, uno de los caballitos de batalla de quienes están a favor de la megaminería en estas zonas de glaciares, diciendo que todo el tiempo diciéndonos que el ejemplo es Chile. Esta preocupación en una nota que salió, que se puede leer en www.telesur.com, avisando que Chile sería el primer país sudamericano en el 2040 en estar en una situación de estrés hídrico extremo. Entonces, escuchándote y diciéndonos y contándonos, Santiago del Estero es una zona desértica en la que ya tenemos un cierto peligro, y como mucho y como muy positivos de modificarse la ley de glaciares y decir, bueno, vamos a explotar también esas zonas glaciares y periglaciales, es como muy bueno, acabas de decirnos, el caudal bajaría. Tomamos como referencia Chile, teniendo en cuenta que en Mendoza también están en una situación problemática con respecto al agua, y no es solamente Mendoza. Decir, esto no es una exageración por parte de quienes están diciendo no modifiquen esta ley. Es urgente que se mantenga, y aún diría, y esta es una reflexión personal, aún diría profundizar un poquitito el cuidado del agua que tenemos, porque 2040 está a la vuelta de la esquina. Bueno, nosotros en Santiago del Estero no somos ajenos a la lucha por el agua. No se ha venido dando con la cara de la protección de los glaciares hasta ahora, pero, por ejemplo, hay muchas leyes que contemplan la protección del agua y que tienen que hermanarse con esta ley para mejorar aún más las leyes, porque las leyes están, pero aún estando son ineficientes, y aún estando no se las cumplen. Entonces, hay un mega problema detrás que tiene muchas aristas, que tiene muchos caminos para transitar. El caso de la visibilización que tiene hoy la ley, la intención de modificación de la ley de glaciares, y todo este grupo de gente hermosa que ha salido a defender el agua y a defender el sentido común. Eso es lo más preocupante hoy.
Lo más preocupante es ver cómo la inteligencia y la sabiduría han empezado a caminar por carriles distintos y se han ido alejando una de la otra. Nosotros no podemos plantear ningún tipo de desarrollo económico si primero no hay un desarrollo sustentable, porque nosotros, la tierra, hay un error en el concepto. Hay muchas personas que se han comido el cuento de que nosotros estamos sobre la tierra para explotarla, para hacer uso y abuso de ella, porque es un bien que se nos ha dado, cuando en realidad nosotros somos una parte muy pequeña de la tierra y nos debemos a ella, en el peor de los casos, para vivir sin hacer nada. Creo que nuestra responsabilidad hoy como seres humanos pensantes y conscientes debería ser cómo todos tiramos para que la tierra florezca más, para que los ríos estén cada día más limpios, para que haya cada vez más sombra, para que haya cada vez más animales. Lamentablemente eso en un momento de la historia se ha dejado de lado y hemos elegido utilizar el lado duro de nuestro cerebro, cambiar nuestros valores. Antes nuestros pueblos originarios, no antes, aún hoy siguen teniendo una conexión estrecha con la Pachamama, agradeciendo a la Pachamama, entendiendo que cuando él festeja tal fecha de la Pachamama, lo que en realidad está festejando es un equinoccio en donde la respiración del planeta ha cambiado, en donde no es momento de resguardarse, es momento de salir, es momento de sembrar. Entonces, entender esto, entender que tenemos que volver al sentido común. Lamentablemente para nosotros que estamos trabajando de esto y que tenemos lo hemos hecho parte de nuestra vida, resulta muy doloroso. Pero al mismo tiempo creo que, a diferencia de otras veces y en otras luchas, creo que esta vez no nos sentimos tan solos y eso es muy importante. Y creo que todos los imperios tienen dentro la semilla de su propia destrucción. Yo creo que desde el gobierno nacional se ha pensado durante mucho tiempo que no iba a pasar nada, que eran todos estúpidos, que eran todos llorones, y creo que nunca se imaginó que ante la modificación de la ley de glaciares iba a romper la pasividad del pueblo, iba a haber 105.000 personas inscritas. Y cuando se ha dado con esa situación, lo primero que ha querido tratar de hacer es desacreditar, bajarle la vara a la discusión, bajarle. Y creo que se ha chocado de frente con un paredón de gente que estaba muy preparada para lo que venía a hacer, con unas convicciones muy fuertes, que no se han dejado avasallar por trajes, que no se han dejado avasallar por un edificio gigante, que no se ha dejado avasallar por la policía afuera. Entonces, eso me parece que es un pulso muy importante en donde de repente estas chispas de sentido común se van contagiando y podemos entrar a augurar un panorama como mínimo más favorable para la vida. Ya no estamos hablando de una cuestión política, ya no estamos hablando de una cuestión económica, estamos hablando de los sostenes de la vida, no solamente la vida para nosotros, no solamente la vida para la producción, sino también la vida para la vida misma. Dentro de la permacultura tiene 3 éticas: cuidar a la gente, cuidar a la tierra y repartir con equidad. Cuidar a la gente porque se entiende, o sea, que es la base social en donde se desarrolla el ser humano. Nosotros somos seres que somos sociales e individuales, no podemos desarmarnos de eso, necesitamos de la sociedad que nos contenga para aprender. Cuidar a la tierra porque entendemos que sin la tierra no hay ninguna posibilidad de desarrollo. Hoy no hay otro planeta donde ir, no hay una opción B. Y repartir con equidad. Y cuando hablamos de repartir con equidad, no hablamos de repartir con equidad los bien uno y uno, vamos medio y medio, hablamos de repartir con equidad con todo el entorno, con todo el ecosistema, entendiendo de que un ecosistema es como una cuenta en el banco. Nosotros no podemos sacar más de lo que hay en esa cuenta porque empezamos a generar déficit. Eso en un momento los ecologistas se empiezan así, mira, hasta 2010... Por ejemplo, llegábamos justito con los recursos para poder absorber lo que las industrias contaminaban. De 2010 en adelante empezamos a gastar más recursos de los que teníamos disponibles como humanos
Y eso también crea otro medidor que se llama la competencia diacrónica. La competencia diacrónica es cuando nosotros tomamos recursos prestados de las generaciones futuras. Nosotros desde el año 2015 que ya hemos entrado en competencia diacrónica a nivel global, y en países nosotros como desarrollo emergente o como quieras llamar, en donde se han instalado los conglomerados que en el primer mundo no se pueden instalar, eso ha producido un desgaste en esa cuenta corriente nacional mucho más grande y de una erosión mucho más importante, ¿no? En el año 2020 ya estábamos con un año de adelanto referido a lo que son los sistemas, referido a lo que es todos los recursos del ecosistema para absorber lo que son los contaminantes de la acción humana, ¿no? Si tuvieras que sintetizar en una frase un argumento que diga la ley de glaciares no se modifica porque... Difícil, porque ya lo acabas de decir, pero Es para que es una cuestión de sentido común tan grande que cuesta explicar el sentido común, pero si tenemos que decir una cuestión, la ley de glaciares no se toca porque es el nacimiento de las cuencas hídricas que alimenta a más del 70% de las provincias del país. Esas provincias no pueden vivir y no pueden desarrollarse sin el agua que estos acuíferos aportan. Entonces, avanzar sobre esta ley, avanzar sobre estos proyectos, condena indefectiblemente, y te lo firmo donde vos quieras, yo pongo mi cara, mi credibilidad y mi persona, mi alma en esto lo pongo, en asegurarte que eso lo único que va a traer va a ser más desigualdad, más muerte, va a producir lo que hoy conocemos como refugiados ecológicos, como migraciones ecológicas. Nosotros venimos de un proceso de destrucción de los pueblos originarios, a nivel nacional hablo, por acción y por inacción, por acción y por omisión, venimos degradando cada vez más no solo los pueblos originarios, sino también todos los ecosistemas a nivel país. Entonces yo creo que profundizar en esto es directamente firmar una sentencia a padecer cuestiones que si nosotros corremos el foco del mapa de Argentina y lo ponemos en otro lugar donde están las mismas corporaciones, vemos que el mapa de pobreza se desarrolla a través de los lugares en donde aparecen estas grandes empresas que lo que hacen es extraer los recursos naturales, llevárselos, procesarlos y no dejar nada para el lugar. Es una mentira que vienen a traer progreso, es una mentira que vienen a traer desarrollo. La cantidad de personas... Veía la marcha de la UOCRA el otro día de la audiencia, en donde hablaban de 17.000 puestos de trabajo. 17.000 puestos de trabajo. No puedes contabilizar la cantidad de comunidades que dependen de los glaciares. Ni así fueran 100.000 puestos de trabajo, ni así fueran 500.000 puestos de trabajo. Creo que la solución no es este tipo de minería extractivista. Tal vez en un futuro podremos sentarnos y hablar de qué manera se pueden explotar nuestros recursos naturales, pero también tenemos que entender que hay cosas que no se pueden explotar. Nosotros cuando explotamos la montaña, a ver, la gente tiene que entender ciertas cosas. Cuando nosotros explotamos la montaña, se explota literalmente. Se utilizan cargas de explosivos, explotan esa montaña genera un montón de nubes de sedimentos que con el viento son transportadas a kilómetros y kilómetros, llevando todo lo que la montaña en su interior protege a la tierra. Todos esos metales pesados, todo lo que son materiales radioactivos, todo lo que son sales que no son beneficiosas están contenidas dentro del alma misma de la montaña. Y cuando se producen estas explosiones, esos materiales se liberan, muchas veces se interactúan con otros materiales que no pueden interactuar estando dentro de la montaña, empeorando el problema. Entonces, hay un montón de cuestiones. Podemos hablar de que después esos sedimentos caen y opacan los glaciares, haciendo un derretimiento más amplio y más rápido de lo que son
es una cuestión de sentido común, tenemos que entender. Hay una pequeña experiencia que nosotros siempre nos reíamos, que nos contaba un profesor que decía, cuando vos tengas un pasto y no quieras que los perros vengan y hagan sus necesidades en el pasto, es una cosa de viejo del campo, agarras unas botellas de agua y lo pones en el pasto y el perro no viene más. ¿Y por qué no viene más? Porque el perro entiende que no puede ir a hacer su necesidad en donde está el agua y ve el agua en la botella y no va ahí, va a otro pasto. El perro en su inconsciencia, pero en su conciencia de conexión, en su sabiduría, entiende más que nosotros. Hoy somos a nivel de una inteligencia emocional, a nivel de sabiduría, hoy estamos debajo del nivel de los perros. Entonces, volvamos a ser humanos, volvamos a empoderarnos de muchas cosas, volvamos a entender que hay cosas que van más allá de la humanidad misma. Nosotros tenemos un compromiso con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, que nos ha sido dado, pero para que vivamos y seamos hermanos, no para destruirlo. No somos llorones, cucas, no somos loquitos, no somos conspiranoicos, somos gente que hemos dedicado muchos años de nuestra vida a ver de qué manera podemos solucionar el daño que nosotros mismos estamos haciendo, de qué manera yo puedo dejarle un lugar. Yo me bañaba en las acequias de mi pueblo, me bañaba en el río de mi pueblo, y quiero que mis hijos puedan hacer lo mismo. Entonces, si yo quiero que mis hijos puedan hacer lo mismo, como mínimo tengo que comprometerme en lo que es el cuidado y la protección de eso. Es nuestra responsabilidad como seres humanos dejarle a nuestros hijos un mejor mundo del que nosotros hemos tenido. Es la misma lógica que usamos en nuestra casa. Vos a tu hijo, ¿qué le quieres dar? Que tu hijo tenga una mejor educación, que no pase lo que vos has pasado, que no tenga que luchar en la vida las cosas que vos has luchado. Entonces vos quieres dejarle una casa mejor, quieres dejarle una educación mejor. ¿Cómo no vas a querer dejarle un planeta mejor? ¿Cómo no vas a querer dejarle un río con peces? Nosotros en Santiago del Estero tenemos en nuestros bañados, tenemos flamencos. Entonces, tenemos una cuestión de una hermosura, de una riqueza, de una situación preferencial en el mundo. Nosotros como país tenemos los 4 climas, tenemos todos los contextos de que otros países sueñan. Tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos mares, tenemos hielos, tenemos desiertos. ¿Cómo no vamos a cuidar lo nuestro? Pero no se puede cuidar lo que no se conoce y no se puede amar lo que no se conoce. Nosotros tenemos que empezar a conocer todo lo que nos rodea bueno, tenemos que empezar a darle una apreciación, tenemos que enamorarnos de todo lo que tenemos, de enamorarnos del agua, enamorarnos de salir y poder estar contenidos en una sombra y que el calor no sea 10 o 20 grados más como es en Santiago del Estero. Nosotros tenemos temperaturas 50, 60 grados, obviamente dentro de lo que son las ciudades, obviamente en un contexto de que todas las estructuras y los hormigones absorben calor y lo van liberando durante la noche. Entonces la noche no refresca, tenemos 40 grados a las 21, 22 horas. Entonces sabemos de lo que estamos hablando y sabemos de lo que es la importancia del agua y lo que significa no tener agua como para ir. Nosotros en el interior hemos hecho varias intervenciones a través de Cruz Roja, en donde se iban llevando distintos sistemas, tanto de tratamiento y recolección de agua, como lo que es cocinas de alto rendimiento para que no utilicen tanta leña en el lugar. Y también hemos ido llevando lo que es el concepto de la bioconstrucción. Ahora, llegábamos a las comunidades y nos dábamos cuenta que para poder bioconstruir teníamos que esperar 10 o 15 días que llueva para que se llene el aljibe y poder tener acceso al agua. Entonces, quiero que realmente dimensionen. Tenemos todos los contextos en el país. Tenemos lugares como Salta, como San Juan, como Mendoza, que a partir de las 22 horas, a partir de las 23 horas, a partir de las 21 horas, se corta el agua todos los días. Entonces todas tus actividades tienen que estar concentradas hasta determinado horario porque vos sabes que te cortan el agua. Allá tienes una restricción. Y tenemos lugares donde directamente el agua no existe. No existe, donde si vos haces un pozo a 100, 200 metros, lo que sacas es agua salada, donde sacas un agua que está contaminada con 20.000 veces más gramaje de lo que la Organización Mundial de la Salud declara como inocuo para el ser humano.
Entonces, el problema del arsénico en las cuencas hídricas tiene mucho que ver con la minería también. Tiene mucho que ver con la minería, tiene mucho que ver con esto que hablamos de revolver los suelos. Eso después se aporta a los acuíferos de manera directa o indirecta. Los acuíferos los llevan, se agarran y se condensan dentro de lo que son las grandes burbujas de agua que hay, que son los yacimientos acuíferos que hay debajo de la tierra. Y después cuando uno se lo saca, tiene grandes concentraciones de arsénico. El arsénico produce una enfermedad que se llama hiperhidroarsenicismo, que ataca directamente al sistema nervioso, provoca Alzheimer, provoca Parkinson, provoca demencia senil. Entonces, no es una cuestión coyuntural esto es una cuestión pura, lisa y llanamente de supervivencia de los pueblos, de las comunidades. ¿Entienden? Agradezco enormemente que la mayoría de las personas que hoy se han expresado sean de este lugar, que es un lugar que está tan alejado. Creo que es el otro extremo de los glaciares. Entonces, estamos preocupados, estamos enojados, estamos muy enojados. Estamos desilusionados, estamos muy desilusionados porque, como te digo, estas son cuestiones que atentan contra el sentido común, ya no contra la vida, también contra el sentido común de las personas. Pero a su vez también estamos ilusionados. ¿Por qué? Porque ha habido 105.000 personas que se han expresado. Estamos fuertes porque de esas 105.000 personas solo se han expresado 200 y habían habido ahora en estos días distintos otros tipos de asambleas en donde muchas personas más se han ido, no han quedado, no me han dejado participar, no participo. Entonces, hay un pulso de conciencia, hay una fuerza que se está despertando, que creo que eso nos da mucha esperanza, ¿no? Nos da mucha esperanza a futuro para que en un momento seamos la masa crítica que necesitamos como para ganar esta pulseada, ¿no? Y creo que lo que no nos tiene que pasar es lo que nos pasa siempre con lo que nos pasa cuando llegamos a un objetivo medio, que es terminar con la lucha. Si se ratifica el no movimiento de la ley de glaciares, el siguiente paso es ver de qué manera, esto es el nacimiento de la cuenca, bueno, de qué manera, por ejemplo, la ley de bosques protege esos ríos que son los que canalizan esas cuencas, los que permiten que los acuíferos se llenen, porque la desertificación no solo es que no haya árboles, que no haya pasto. No, la desertificación también es que el suelo se vuelve impermeable, que los acuíferos se vacían. Entonces, proteger el monte también es proteger el agua. La ley de bosque viene a proteger el agua. Viene a proteger el agua, viene a proteger el monte. Nosotros tenemos grandes extensiones de monte que están casi eliminadas por completo. Córdoba tiene un 97% de sus montes, de su bosque nativo desaparecido. Santiago del Estero forma parte de lo que es el Gran Chaco, y nosotros dentro de lo que es esa gran extensión de tierra tenemos el quebracho blanco y el quebracho colorado, que son nuestros árboles emblema, que están presentes en nuestra construcción, que están presentes en nuestro folclore, que está presente en nuestro día a día, ya está declarado cuasi extinto. O sea, no es que ya no hay ejemplares, pero el retroceso del ecosistema, de sus lugares naturales de desarrollo, la actividad que todavía, con la voracidad que todavía se efectúa, porque no estamos haciendo carbón de quebracho, por ejemplo, una madera que puede durar 300, 400 años en estado productivo, lo estamos quemando para hacer carbón. Entonces, no le da la velocidad a que todo el bosque, o el monte en este caso, vuelva a recuperarse y vuelva a rebrotar. Entonces, no está extinto hoy, pero está casi extinto y se sabe que en 10, 15 o 20 años, si no se cambia lo que es el ritmo a donde vamos, van a desaparecer. El mismo caso de lo que son los algarrobos. Una fuente de alimento natural, Perú ha bajado creo que 40 o 50 puntos de lo que era lo que estaban midiendo en desnutrición infantil, gracias a la implementación de que en las escuelas a los niños se les daba algarrobina,
que la algarrobina es un cocido de leche con harina de algarrobo. Y con eso han empezado a aportar los nutrientes que necesitaban y han combatido la desnutrición con una vaina que nosotros se lo tiramos a los chanchos, de un árbol que nosotros utilizamos para hacer leña. Entonces, estamos despojados de una gran parte de recursos que tenemos para vivir mejor, pero de los cuales nosotros hemos sido cercenados. No es una casualidad, no es una... no, nosotros tenemos que entender, a ver, entramos al segmento conspiranoico de la noche, pero nosotros tenemos que entender que hay grandes conglomerados económicos que están por encima del Banco Central, que están por encima de los políticos y que están muy por sobre encima del pueblo, que gastan millones y millones y millones y millones y millones en geoingeniería para agarrar y para ver de qué manera nos dominan de una manera más eficiente. Eso existe. Si vos te vas a un supermercado lo ves. El supermercado tiene en determinada altura tal marca porque es donde está el ojo. Y la marca que menos se vende va más abajo. En un casino lo ves, los casinos no tienen ventanas, no tienen relojes para que vos pierdas. Entonces, si pasa en sectores tan pequeños, que a nosotros no nos dice que pasa a nivel global, y van utilizando herramientas como el odio, herramientas como la ignorancia sembrada, herramientas como despojarnos de la sabiduría. Yo vivo en Santiago del Estero, vivo en la ciudad de Santiago del Estero, no vivo en el interior. Y a mí me pasaba que cuando éramos chicos, jugábamos, nos hacíamos bullying entre nosotros, como quien dice, cállate tontito del campo. Que después cuando yo venía a Buenos Aires a vivir en un tiempo, también había como el tontito del campo, ¿entiendes? O sea, nosotros mismos le hemos sacado valor a lo que hoy es la última frontera de protección, porque nosotros tan pintaditos y tan afeitaditos y tan todos, muchas veces no llegamos en tiempo y en forma a donde llegan los pueblos originarios, que es al territorio y a poner su cuerpo. Entonces ellos son la primera barrera que hay. Entonces, como mínimo, se merecen ser escuchados, como mínimo se merece entender qué propuesta tienen. Son gente que no son tontas, son gente que tiene otra sabiduría, que tiene otra sensibilidad, que tiene otras formas, que tiene otros tiempos, pero que si nosotros nos permitimos ser permeables a lo que ellos tienen para dar, la verdad es que podríamos empezar a convivir mucho mejor con nosotros mismos, que es el gran problema, ¿no? Porque aquí nada de esto podría pasar si nosotros no hubiéramos perdido la batalla interna. Hay mucha gente que durante tantos años vive en modo supervivencia y pensando en que hoy es 29 y dentro de 5 días tengo que pagar. Y de repente te vas desconectando de vos mismo. Vos no lo sientes, vos no lo ves, estás totalmente anonadado con las luces, con las propagandas, con los problemas, con las boletas, pero se siente. No es casualidad que el ser humano, con todas las... A ver, nosotros vivimos en una era donde tenemos todas las comodidades, donde hacemos así y nos viene una pizza o nos viene un remedio o nos viene un plomero. Y sin embargo, los índices de felicidad son los más bajos. Los índices de enfermedades como la depresión, como estrés, los suicidios y demás están en alza en todo el mundo. Entonces no es una cuestión solamente política, no es una cuestión de los sudaca. O sea, es una cuestión a nivel mundial de que el ser humano está empezando a sentir, está empezando a sometizar esos problemas espirituales a través de problemas como los que hablábamos, ¿no? Como la depresión, como el suicidio. Entonces, si no nos reencontramos con nosotros mismos, es muy difícil que nos podamos reencontrar con el otro, ¿no? Primero, la acción bien entendida comienza por casa y por uno mismo y por agarrar y apagar las luces hacia afuera. Hay un dicho que dice, cuando uno ve hacia afuera sueña, cuando uno ve hacia adentro despierta.
Lo que pasa es que ese despertar muchas veces no es como te lo cuenta Gandhi o como te lo dice el Buda, no, muchas veces ese despertar es prender la luz en un cuarto que está lleno de, perdona, lleno de mierda, ¿entiendes? Lleno de problemas, lleno de traumas, lleno de cosas que nosotros no queremos ver de nosotros mismos y hasta que nosotros no hagamos un trabajo ahí de limpieza, tampoco vamos a poder ordenar mucho lo que está en el plano hacia el exterior. Entonces creo que también hay un trabajo interno eh, del cultivar el espíritu, no solamente la cabeza, sino también el corazón. Y eso nos está jugando en contra. Los pilares de la sociedad, el ecológico, el energético, el social, están todos socavados. La familia está disociada. Las religiones han perdido, vos ves, la religión hoy te ponen música, te ponen láser, porque no saben cómo captar un pueblo que se está alejando de esos pilares. ¿Por qué? Porque la gente no cree en nada. ¿Por qué? Porque todo en lo que he creído no ha terminado en lo que se prometía. Entonces, poder perdonar lo que haya que perdonar y poder unirnos con las personas que están al lado es lo primero que nosotros tenemos que hacer, empezar a charlar, empezar a hablar, empezar a ver qué es lo que le pasa a mi vecino. Y cuando estemos viendo qué es lo que le pasa a mi vecino, y saldrá, che, ¿has visto lo que están haciendo con los glaciares? Y vamos hace dos. Entonces, es necesario que como sociedad nos unamos, empecemos a sacarnos de estas cadenas de cosas que no son casualidades, como el odio. Creo el otro día hablábamos, creo, con vos. Estamos en una situación de odio entre, si yo vengo y le digo, ¿qué lo odio? Sí, sí, yo le corto los dos brazos a él, pero vos tienes que cortarte un brazo. Y lo estamos haciendo. Estamos votando leyes que van en contra de nuestra propia vida con tal de ver que el otro reviente. Y no hay otro. De todas las ilusiones del mundo, la más grande es la de separación. No hay una separación entre vos y yo, no hay una separación. Mirá lo que te voy a decir algo que no hay una separación entre yo y Milei. No hay una separación entre yo y Cristina. Por más lejos que yo lo vea, no, es una ilusión la separación. Entonces nosotros tenemos que unirnos. Si Milei, que es igual que nosotros, no se quiere reconocer y no se quiere unir, eso ya es problema de la otra persona. Pero nosotros tenemos que entender que el único enemigo aquí a vencer es el odio. Porque son dos polaridades de algo, no somos seres duales. Tenemos parte del cerebro izquierdo maneja una cosa, el derecho maneja otra. Rojo o blanco. Somos seres duales. Entonces, en esa dualidad, nosotros también tenemos que entender que así como podemos ir hacia las profundidades de estos sistemas, también podemos ir hacia otros sistemas, pero el cambio es interno y la decisión es de nuestra. Y la tenemos que tomar y la tenemos que hacer valer, porque hoy esta ley está siendo traccionada hacia atrás la modificación y por mucha gente que ha elegido no creer en es un monstruo, no podemos ganar. En no creer en no me van a correr desde aquí o no voy a poder entrar allá. Han elegido creer en que sí se puede y yo creo que sí podemos. Creo que sí podemos. Creo, si no, no estaríamos haciendo todo lo que haríamos. Y aún si no creyera, Martin Luther King dijo que aunque mañana se acabe el mundo, igual plantaría un árbol. Entonces, aún con la minera en el glaciar, voy a seguir diciendo que esto es una locura. Aún con el último quebracho quebrado, voy a seguir pensando en que la semilla que estoy germinando en mi casa vale la pena sembrarla. Porque si no, no podríamos seguir. Si no, yo no podría mirar a la cara a mis hijos. Yo no podría mirar a la cara a mis hijos. Vos me preguntabas cómo surge la cuestión de encontrarnos con la permacultura. Yo venía, a ver, lo de la minería y esto, me toca de frente porque yo trabajaba en una empresa de transporte de trenes, cargando lo que era muchas veces contenido que venía de minera lumbrera, que salía de los campos de Monsanto. En todo ese proceso mi señora queda embarazada
nosotros grandes ya, 12 años de estar juntos, pensábamos que no íbamos a tener hijos, bueno. Y como que me entra una aflicción, entonces yo digo, ¿cómo le doy? Imagínate, estaba viendo lo de Monsanto, íbamos a la Campe, veíamos la cuestión de los problemas genéticos no natos que tenían los abortos espontáneos y demás. Entonces, en toda esa cuestión empezamos a ver de qué manera nosotros producíamos alimentos de manera diferente con la cuestión netamente de alimentarnos de otra manera. Vamos viendo distintos, comidita aquí, comidita allá, y caemos en Jairo Restrepo, que para nosotros es como un referente en lo que es la agricultura familiar y la agricultura regenerativa. El tipo empieza a hablar, la verdad, todo muy técnico, y habla de la permacultura como una herramienta que podía venir a dar a solución a estas dificultades que nosotros estábamos empezando, a estos desafíos que estábamos empezando a tener. Me pongo a investigar, ahí doy primero con unos documentales de Mollison, eh, y la verdad que ha sido como una vuelta de tuerca, ¿entiendes? Ha sido como entender que había algo más y ha sido como poder tener ese sentimiento de control nuevamente. En un mundo que hoy va a una velocidad en donde no tenemos control, en una sociedad en donde muchas veces estamos al borde de perder el control, tener esa sensación espiritual de estar en el lugar que tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer, es impagable. Y yo durante muchos años no lo había sentido, y en el momento que meto las manos en la tierra, primero en la agricultura y después en todo este mundillo amplio que es, como los sistemas de tratamiento y purificación de agua, como los sistemas de bioconstrucción, como los sistemas de armonización de ambientes pasivos, eh, realmente he sentido una energía y una atracción que antes no la tenía, y sobre todo un propósito, que hoy hay mucha gente también carente que está carente de propósito, que está como pululando en la vida, y que muchas veces su situación económica es su karma. Y su situación económica es una situación económica alta, es una situación económica sin ningún tipo de preocupación, y vamos al otro extremo, que es de la persona que está en modo supervivencia porque no puede. Tenemos que estar en todos los extremos, son malos. Si vos no das un propósito, si vos estás para solo gastar y demás, comienzas a sentirte vacío y también caes en la depresión. Entonces, no es una cuestión, no son enfermedades de una cierta clase social, son enfermedades espirituales y afectan a todas las personas que tienen un espíritu. Creo que todos tenemos un espíritu dentro, y creo que todos tenemos cierto grado de deuda de interacción con ese espíritu muchas veces, repito, enfermedad, por situación económica, por ambición laboral, por una cuestión familiar. Pero si uno realmente hace una autocrítica, ¿hace cuánto tiempo no me siento a hablar conmigo mismo? ¿Hace cuánto tiempo yo no me pregunto si lo que yo estoy haciendo va realmente a donde yo quiero llegar? Entonces creo que como humanidad en este momento, tomar una pausa espiritual, una pausa de propósito, y tratar de ver hacia dónde estamos yendo, nos puede dar un panorama. Podemos decir, che, ¿sabes qué? En realidad no quiero ir para ahí. Yo no creo que ninguna persona en su sano juicio, tanto cerebral como de su corazón, esté a favor de que se abra un agujero en una montaña, se deje sin agua comunidades y se mate la poca vida que queda hoy sobreviviendo a duras penas de otros tipos de explotaciones. Porque eso también es utilizar los recursos hasta que ellos mismos te dan. Bill Mollison dice, el problema es la solución. Uno de nuestros problemas hoy es la exposición de gente que, pagada por los lobbies, nos viene a dar datos concretos que no se preocupen si la minería representa el 2% del uso de agua, cuando el 95% se lo usa la agricultura. Y bueno,
No tenemos que elevar la vara y decir, no, usen 40% ustedes. No, tenemos que ver de qué manera avanzamos hacia un sistema agropecuario, ya sea de agricultura familiar, agricultura regenerativa y demás, que baje esos niveles porque esos niveles no son sustentables. Nuestro señor presidente, yo le preguntaría a él, que es una persona, que es un economista, hay, un, hay una frase que dice, creer que en un sistema de recursos finitos se puede generar desarrollo infinito, o sos loco o sos economista. Entonces, nosotros tenemos una media planetaria que, más allá de las bombas que tengamos, más allá del poder económico que tengamos, más allá de las máquinas que tengamos, no va a ser suficiente para cambiar esos márgenes hoy. No sé si mañana a lo mejor con energía libre, con una energía más eficiente, con el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, a lo mejor podamos. Hoy no se puede. Entonces yo creo que el primer paso es un sinceramiento a nivel primero personal, después comunal, después a nivel nación y después a nivel mundo, si se puede, de decir, estos son los recursos que nosotros podemos gastar. Y organizar nuestra vida en el planeta en función de esos recursos y no en función de la ambición. Eso no es una utopía. Yo quiero decirle a las personas que eso no es una utopía, porque estos grandes conglomerados económicos, esta élite, esta casta, como le gusta llamar, es cada vez más chica. La estratificación de la riqueza ha ido concentrándose en puntos que hoy el 3%, el 7%, dicen algunos, de la población acapara el 97% de los recursos y deja el 3% de los recursos para el otro 93% de la población. Entonces, yo quiero ser bien claro en esto. Aquí hay un problema de redistribución de los recursos. No son problemas de explotación. Nosotros explotamos de una manera totalmente irresponsable. No es solamente la explotación, sino también es lo irresponsable de la explotación. Porque yo soy testigo de campos de hectáreas y hectáreas de zapallo en perfectas condiciones, a la cual se le pasa la rastra porque si se lo lleva al mercado baja el precio y el que está ahí en el negociado entre el productor y el consumidor, esos que hacen sus negocios ahí, no les rinde. Entonces van y le pagan 2.000, 3.000 pesos la bolsa de 35 kilos de zapallo al productor, y aquí en góndola está 3.000 pesos el kilo. Entonces hay un problema de redistribución de los recursos, hay un problema de que nuestros sistemas productivos, Bill Mollison decía, el problema de la agricultura actual es que es un sistema que está pensado, ideado en producir dinero y no alimento. Entonces, las cuestiones económicas van por sobre las cuestiones del alimento, y gracias a eso, en 20 años hemos perdido el 90% de los nutrientes dentro de lo que son los alimentos. Un tomate hoy tiene 90% menos nutrientes que lo que tenía un tomate el que comía mi abuelo. Entonces, no es casualidad que estemos más enfermos que nuestros abuelos, no es casualidad que tengamos las enfermedades. El autismo no es una casualidad. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones humanas que nos interpelan. Somos humanos, dependemos del ecosistema como dependemos del humano que está al lado. No nos podemos pelear con todos, no nos podemos aislar de todos. Estamos en un momento en el que necesitamos una unión urgente. Nosotros tenemos que entender que el capitalismo hoy ha evolucionado, ha pasado de un capitalismo del sálvese quien pueda al capitalismo de a quién cago para salvarme. Esa es la situación en la que nosotros estamos. Estamos en el borde de la caída de un imperio que, para no perder el control, se está llevando todo puesto, y que en ese llevarse todo puesto se está sembrando guerras, las cuales necesitan los minerales que están hoy bajo esos glaciares. Entonces, nos tenemos que entender que esto no termina en Milei, esto no termina en el gobernador de San Juan. Estas son presiones de lobbies internacionales. Entonces, ante esta tamaña amenaza, es necesario que todo el pueblo se una. Imagínense ustedes si 105.000 personas están haciendo el ruido a nivel nacional e internacional que se está haciendo, porque hay hermanos de Chile, de Uruguay, de Brasil, que se están sumando a esta lucha porque entienden desde otro país lo importante que es.
Entonces tenemos que propiciar espacios de educación para que cuando nos pregunten algo sepamos qué responder y no lo tengamos al estúpido de Feynman hablando barbaridades o queriendo hacer pisar el palito. Porque es su trabajo, nosotros tenemos que entender que es su trabajo. Entonces nuestro trabajo es otro. Nuestro trabajo es unirnos, nuestro trabajo es educarnos nosotros, educar al vecino, ver dónde es susceptible de sembrar, porque lamentablemente hay muchas cabezas que están muy colonizadas y tal vez hoy en este momento y no es susceptible de sembrar en esas cabezas. Nosotros tenemos que sembrar en suelo fértil, porque si no es un gasto de energía y hoy no nos sobra energía ninguno. Entonces necesitamos unidad, necesitamos un nivel de conciencia y espiritual que nos permita entender las luchas que estamos llevando adelante y llevarlas con la seriedad y con la responsabilidad que esto implica, porque no está en juego que mañana tengamos que laburar 2 horas más, está en juego que mañana haya comunidades que se estén teniendo que trasladar de sus lugares de origen y de natividad a hacinarse a los bordes de las villas miserias de las grandes ciudades, a agarrar e ir a morir, porque los viejos van a morir ahí y los jóvenes van a entrar dentro de lo que son circuitos que están muy alejados a lo que ellos estaban acostumbrados dentro de la naturaleza. No quiero decir que ellos están protegidos, ¿no? Porque nosotros que vamos al territorio en el interior, tenemos una cuestión en que, por ejemplo, llega el celular y llega el internet, llega la televisión en muchos casos, pero no llega el agua, no llegan las cloacas, no hay un colectivo, no hay una escuela, o la escuela es una escuela para 40 chicos que son 2 grados, hay una maestra, que es ordenanza, que es directora, y que tiene 40 niños que van desde los 2 añitos hasta los 12, 13 o 14. ¿Me entienden? Y todas esas personas están, por un lado, observando y generando deseos de una realidad a la cual nunca van a acceder, y por otro lado tienen que gestionar, vivir en una realidad en la que cada vez es más dura y cada vez tienen menos. Ahora estamos hablando de que capaz que ni agua no tengan. Entonces, no me voy a cansar de repetirlo, los glaciares no deben ser tocados, el agua en sí misma, en todos sus estados, debe ser protegida, al igual que todo el ecosistema del cual nosotros necesitamos. La ley de glaciares no puede ser modificada, y si algún día es modificada, tiene que ser para inmiscuirse más, para no ser más prohibitiva, pero sí más proteccionista. Porque nosotros tenemos muchas experiencias que las leyes están, pero no se las usa. O se las canaliza a través de otras cosas, o se los pone a estas personas que vienen a contaminar un río y demás, a que te hagan una placita sustentable, después le clavan una placa y así lavan el karma. No, eso no tenemos que conformarnos con esas cosas. No tenemos que conformarnos con lo mínimo que es un lugar con un aire limpio para respirar, con agua limpia para tomar y con relaciones sanas con las cuales compartir. Bueno, Fernando, un placer, porque no me queda más reflexiones por hacer, porque las hiciste todas vos. Eh, la tierra arrasada, los pueblos desplazados, el conurbano que tenemos nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, con mucha gente, porque hay mucha concentración de gente por estos pueblos, por estas comunidades desplazadas que no tienen sus lugares en ese territorio donde nacieron y son echados para generar progreso y desarrollo para muy pocos y pocas. O sea, sintetizaste todo, nos dejaste con una muy clara explicación de lo que es la permacultura y con un fundamento más que claro para decir la ley de glaciares No se no se toca. toca. Muchísimas gracias, No, a ustedes por la Fernando oportunidad. Ordóñez de Santiago del Estero. Bueno, qué decir, a disfrutar esta charla y te invitamos a vos también a que te sumes a esto, a esta campaña hermosa que significa esto, todo esto que acaba de decir Fernando, en abrazarnos, en ser comunidad y entender que el agua es para todos, para todas quienes habitamos el territorio argentino y este lugar tan maravilloso que está
en el sur del continente. Y no solamente Argentina, sino Chile, Paraguay, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia, Perú, que somos todos hermanos y hermanas y merecemos ese buen vivir del que tanto nos hablaron los pueblos originarios. Muchísimas A gracias. vos, muchísimas gracias.